Hola chicos, muy buenos días, un placer saludarlos de nuevo. Estamos en nuestra sesión número 2 y en esta ocasión reflexionaremos sobre el proceso de la comunicación. Cuando pensamos en comunicación podemos pensar en demasiadas cosas, sin embargo es importante acotar algunas cosas. El hombre es un ser social, como tal necesita comunicarse con sus semejantes, es decir, para vivir necesitamos la comunicación porque estamos rodeados de individuos. Todo individuo necesita recibir informaciones. El hecho de estar en una sociedad nos implica comunicarnos y para comunicarnos hay que recibir y transcribir información del medio en el que se desarrolla y transmitirla, a su vez para mantenerse vivo. La vida social se basa de manera esencial en la comunicación. Prácticamente yo estaría muerto si soy incapaz de comunicarme con esta sociedad, porque tengo que expresar deseos, frustraciones, peticiones, necesidades, y entonces por eso la comunicación se vuelve un elemento indispensable. Los siguientes ejemplos son diversos signos que emplean los seres humanos para transmitir información. El medio por el cual nosotros estamos transmitiendo información son los signos. El sonido de la sirena de las ambulancias comunica la petición de paso libre. Entonces, el signo es la sirena. Esa sirena tiene un significado que nosotros entendemos. Por eso los automóviles, cuando escuchan la sirena, prácticamente se apartan para que el automóvil pueda circular con mayor velocidad porque hay una urgencia que tiene que atender. El gesto de alzar la mano en una reunión comunica que se pide la palabra. Una determinada posición de un mando en una lavadora informa al mecanismo acerca del programa que debe exigir. El piloto verde encendido comunica que un taxi está desocupado. Un apretón de manos expresa saludo o despedida. Un determinado olor nos avisa que la comida está lista. También hay signos que nos están comunicando, por ejemplo, los subrayados que yo acabo de hacer son a partir de elementos claves que podemos utilizar en el proceso de la comunicación. El proceso comunicativo es importante porque somos seres sociales y por tanto necesitamos transmitir información y para ello ocupamos signos mediante el reconocimiento o la percepción de nuestros sentidos. Ahí están esas palabras que me permiten hablar rápidamente acerca del proceso comunicativo. También tengo palabras subrayadas prácticamente como sirena, mano, que en este caso son los ejemplos de los signos. Cuando yo reconozco un signo a partir de mis sentidos, estoy ya sea transmitiendo información o estoy decodificando información. Pues bien, todos esos signos se perciben mediante los sentidos. Entonces, un ser social que está en contacto con los demás individuos lo hace a partir de la interpretación o el reconocimiento de los signos mediante la ayuda de los sentidos. Nuestro oído, vista, tacto y olfato nos permiten estar en contacto con esta sociedad y de alguna manera nos permiten sobrevivir en ella. Pues bien, según el sentido por el que percibimos los signos, podemos decir que son auditivos, visuales, táctiles, olfativos o gustativos, y en ese sentido podemos dar origen también a diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje sonoro, el lenguaje visual, el lenguaje táctil, el lenguaje olfativo y el gustativo. Un ejemplo de la comunicación que funciona es, por ejemplo, imagina que tienes un taco al pastor en tu mano. Observa el color, la carne dorada, sabrosa porque ves el jugo, sientes o percibes el olor agridulce acompañado de la cebolla, el cilantro y la salsa verde. Puedes sentir la tortilla caliente, un poco dorada por el aceite, y de inmediato quizá empezaste a sentir a partir de el gusto, quizá recordaste el olor y también la sensación de tener en la mano el taco al pastor y trajiste a tu mente también una imagen visual del taco al pastor y sobre todo fue a través de estar escuchando una descripción. Entonces ahí pusimos a partir de este breve ejercicio que nuestros sentidos funcionan porque nos ayudan a interpretar el mundo o prácticamente decodificar los signos que estamos recibiendo para estar en contacto con la información que circula a nuestro alrededor. En ese sentido, la comunicación consiste en transmitir información de un punto a otro, un emisor a un receptor.
Los elementos que intervienen en el proceso de transmisión de la información forman parte del sistema de la comunicación. Este es el sistema de la comunicación. Siempre habrá un emisor. El emisor es aquel que emite el mensaje. Este mensaje siempre está dirigido a un receptor. Pero ahí no termina el sistema de la comunicación. Lo importante es que el receptor pueda decodificar este mensaje y pueda de alguna manera retroalimentar al emisor para que la comunicación termine. Por ejemplo, yo estoy haciendo este video, estoy tratando de transmitir un mensaje que es el proceso de la comunicación y a ustedes. Sin embargo, el proceso de la comunicación va a finalizar cuando yo revise tu apunte, porque ahí voy a comprender si tú fuiste capaz de entender el mensaje que intentaba transmitir. Entonces, hay un emisor que transmite un mensaje a un receptor. Para que emisor y receptor puedan entender el mensaje, es importante que tengan dos elementos, el referente y el código. El código va a ser lo que va a permitir que emisor y receptor se pongan en contacto. Generalmente será la lengua. En este caso nosotros estamos teniendo contacto o somos capaces de entenderlo porque manejamos el mismo código, que en este caso es el lenguaje español o la lengua española. También tenemos un referente que es justamente el contexto, que estamos trabajando sobre el tema, el proceso comunicativo, y particularmente aquí estamos tratando de entender el sistema de la comunicación. Quizá tú ya tengas este referente porque en algún momento en tu clase de español en la secundaria ya habías analizado el sistema de comunicación, ya sabes que ese sistema de la comunicación es parte de la sociedad y nos ayuda a transmitir información. Ahora, el canal es el medio por el cual el emisor puede hacer llegar su mensaje al receptor. Entonces, todo esto es el sistema de la comunicación. Por otro lado, el lenguaje es la capacidad del ser humano para comunicarse. Cumple varias funciones para satisfacer diversas necesidades de comunicación de los seres humanos. Cuando nosotros estamos comunicando, estamos expresando o satisfaciendo necesidades. Esto quiere decir que cada uno de nuestros mensajes va a tener una intención. Por ejemplo, el video que yo estoy generando tiene una intención. La tarea que tú vas a enviar tiene una intención. Cuando haces una petición, cuando estás en una conversación, esa conversación tiene una intención. Entonces, en nuestro lenguaje es importante que nos acostumbremos a reconocer que siempre va a haber una intención. Esa intención la vamos a poder reconocer a partir de conocer las 6 funciones de la lengua, porque las funciones de la lengua nos van a ayudar a reconocer cuáles son las intenciones o necesidades que está teniendo la comunicación. Quizá ya recuerdes las funciones de la lengua: referencial, metalingüística, fática, etc. Esas las vamos a revisar la siguiente sesión. Pues bien, ahora vamos a la parte práctica, que es lo importante. Vamos a identificar la situación comunicativa en una imagen. Vamos a reconocer quién es el emisor, a quién va dirigida la imagen, cuál es el mensaje, en qué código está el mensaje, cuál es el canal y cuál es el contexto. Te presento la imagen. Quizá ya conocías al personaje, quizás no, pero vamos a ver los elementos que estaban presentes. Tenemos un personaje, si no lo conoces, es Mafalda. Mafalda está sentada en una banca. Notamos que aquí hay una ausencia. Vemos que su semblante está triste, que tiene la mano en el corazón, que su mano está asentada en la banca, como intentando reconocer qué es lo que pasa. Toda la imagen está en negro. Hay algunas pequeñas luces que simulan algunas estrellas. Vemos que Mafalda tiene la mirada dirigida como al espacio o a esas estrellas, y su mano está prácticamente como en una expresión de extrañar algo, con un dolor en su corazón, con una tristeza en su semblante. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién es el emisor de esta imagen? Entonces lo encontramos en la parte inferior. El emisor es Pictoline, que es el que publicó esta imagen, y ahora Pictoline perseguía un objetivo. ¿Para qué publicó esta imagen? Porque por supuesto tiene un receptor. ¿A quién va dirigida? Pues va dirigida a quienes sean capaces de reconocer a este personaje, que es Mafalda. Mafalda fue una historieta que circuló y fue muy popular, sobre todo en la década de los 80s, 90s, y seguramente habrás escuchado como personajes como Mafalda, como Manolín. El creador de este personaje es Kino. Pues bien,
Kino falleció y entonces esta imagen es un signo de dolor del personaje y de todos los lectores de Mafalda y en agradecimiento a la creación de este autor. Entonces podemos decir que aquí está el emisor, quién es el receptor, los seguidores o los lectores de Mafalda, y entonces vamos a ver cómo quedó nuestro análisis de la situación comunicativa. Como te lo decía, el emisor es Pictoline. ¿A quién va dirigida? A los lectores de Mafalda. ¿Cuál es el mensaje? Comunicar el luto por la muerte de Kino, el creador de Mafalda. ¿En qué consiste? ¿En qué código está el mensaje? Hay un código que es el visual, toda la expresión que tiene Mafalda, el manejo del color, los destellos de las estrellas, y también podemos entender el mensaje porque está escrito en español. ¿Cuál es el canal? Es decir, el medio por el cual se transmite el mensaje. Nos llega a través de una imagen que es visual, pero también el medio de difusión fue internet o las redes sociales. ¿Cuál es el contexto? El mensaje, es decir, ¿por qué emisor y receptor se pueden conectar? Porque conocen al creador de Mafalda, que es Kino. Si yo no sé quién es Kino, quiere decir que no tengo el contexto de que el autor es Kino y justamente el contexto es que ha muerto y por tanto esa imagen se publica para justamente establecer el diálogo entre emisor y receptor, comunicar el luto por la muerte de el creador de Mafalda. Pues bien, aquí tenemos el ejemplo de una situación comunicativa. La siguiente sesión voy a explicar por qué es importante reconocer en los textos la situación comunicativa, qué información nos va a dar de primera mano y por qué será importante aprovecharla. Pues bien, demos paso al producto para la asistencia de la sesión del día de hoy, que es el apunte número 2, que lleva por título el proceso de la comunicación. Recuerda que debes enviar tu apunte con los datos de identificación en la parte superior, incluir el título, el objetivo y las instrucciones. El objetivo es conocer los elementos del sistema de comunicación, ya los conocimos, mediante el análisis de imagen. Ya analizamos una imagen, ahora tú vas a analizar otra imagen, para que el estudiante reconozca la importancia de la situación comunicativa en la revisión de la información. Sobre todo esto va a ser lo que va a conectar nuestra sesión 2 con la sesión número 3, donde vamos a ver las funciones de la lengua y vamos a ver cuál es la importancia de la situación comunicativa y las funciones de la lengua. Para esto será importante que sigas las siguientes instrucciones. Vas a elaborar un resumen no mayor a 5 renglones del texto El sistema comunicativo que fue presentado por el docente. Es el texto que hemos leído, el proceso comunicativo. Tú vas a elaborar un resumen no mayor a 5 renglones de este texto. Léelo con cuidado, revísalo y haz tus anotaciones para que puedas elaborar un resumen claro y coherente y que destaque los elementos principales. Ya que tengas tu resumen, lo que vas a hacer es transcribir en tu cuaderno el sistema de la comunicación. Entonces, ya que tengas transcrito el esquema del sistema de la comunicación, entonces ahora sí vas a pasar a identificar la situación comunicativa en la imagen número 2. Rescatarás los elementos que hicimos, nada más que agregarás, vas a colocar el título de la imagen, vas a poner quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje que se intenta transmitir, cuál es el canal, cuál es el código y cuál es el contexto. Ya que hayas identificado los elementos y los hayas transcrito, vas a responder la siguiente pregunta. Al revisar un texto, ¿por qué sería importante ubicar la situación comunicativa presente en él? La sesión número 3 comenzaremos respondiendo esta pregunta para que veamos cuál es el valor de reconocer la situación comunicativa en un texto. Pues bien, te presento la imagen que se titula El lado negativo de ver todo de forma positiva. Es importante que analices esta infografía, que la leas con atención. Incluso te dejaré la imagen prácticamente en el grupo donde voy a publicar el video. Ahí aparecerá como recurso esta imagen para que puedas acceder mucho más fácil a ella y puedas entonces hacer el análisis de cuál es el título, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el código y el canal, y por último cuál es el contexto. Ya que la tengas, entonces vas a
reflexionar sobre todo cuál es la importancia de reconocer o acercarnos a la situación comunicativa de un texto. Pues bien, entonces cerramos nuestra sesión repasando algunos elementos importantes que revisamos. Podemos decir que la comunicación nos conecta o es importante dado que somos seres sociales y como seres sociales necesitamos estar en contacto. Para ello necesitamos tanto transmitir como recibir información. Podemos recibir y transmitir información a partir de la interpretación o la decodificación o el entendimiento de los signos. La manera que tenemos para poder leer los signos o para poder interpretarlos son nuestros sentidos. Nuestros sentidos, es decir, nuestra capacidad para oír, nuestra capacidad para ver, nuestra capacidad para tocar, nuestra capacidad para escuchar y nuestra capacidad para saborear u oler también. En ese sentido, el proceso de comunicación implica un diálogo que se construye o un puente que se construye por medio del lenguaje entre emisor y receptor. Para que ese puente se consolide, es decir, se consolida a partir de que el emisor transmite un mensaje al receptor. Pero ahí no se cierra el sistema de la comunicación, lo importante es que el receptor pueda entender ese mensaje y pueda cerrar el círculo de la comunicación. El mensaje es producido a través de o es compartido por medio de un código y un canal. Y finalmente necesita un contexto para que emisor y receptor puedan entender a plenitud el mensaje. Pues bueno, esto es todo sobre la sesión del día de hoy. Nos estaremos encontrando en la sesión número 3. Que tengan un buen día y no dejen de enviar en tiempo y forma su apunte para tener asistencia. Por ahí colocaré también la pregunta de participación para que no dejen de consultarla. Hasta luego.